Uruguay Piensa es un ciclo donde los mayores exponentes del Río de la Plata nos regalan su pensamiento para la construcción de una nación. El licenciado Marcelo Gullo, politólogo argentino, nos habla sobre el artiguismo y la construcción de las naciones. Marcelo Gullo es seguidor de las reflexiones del pensador uruguayo Alberto Metol Ferrer. Gullo es autor de los libros como La insubordinación fundante o Relaciones internacionales, una teoría crítica desde la periferia sudamericana. Quiero mencionar que vamos a entrevistar para el programa Uruguay Piensa al doctor en Ciencias Políticas, autor de variadas publicaciones, entre ellos La insubordinación fundante, el doctor Marcelo Gullo. Gracias, Marcelo. No, gracias a vos, como siempre, y gracias a los amigos del Uruguay por este pedido de entrevista. Nuestros queridos hermanos orientales. La pregunta es la siguiente: frente a esta insubordinación fundante, ¿no?, que nos ha dado a todos los rioplatenses, especialmente sudamericanos, con la independencia, etcétera, etcétera, hay una figura extraordinaria dentro de lo que es el Uruguay y el Río de la Plata, que es Gervasio José Artigas. ¿Qué reflexión hace Artigas, no solo de esa época, con una mentalidad particular, y en este siglo en el cual estamos enfrentando un mundo distinto? Bueno, vos sabés que lo primero que tenemos que decir que así como los norteamericanos hablan de padres de la patria, nosotros tenemos que hablar de este lado del río y del otro de padres de la patria también. Y el gran padre de la patria es Artigas. Pero resulta que Artigas es el gran caudillo expatriado de la historia argentina. Artigas fue expulsado de la historia argentina. Y fue expulsado por Mitre. Mitre, ese gran falsificador de la historia que fue Mitre, tuvo desde un momento en claro que la figura central de la nacionalidad era Artigas. Y ese Artigas es el hombre que desde un comienzo comprende todas las contradicciones que se van a plantear si hay disolución del Imperio Español. Si hay disolución del Imperio Español y estas regiones se van a conducir de forma autónoma, Artigas comprende las contradicciones que se van a plantear. ¿Y cuáles eran esas contradicciones? La contradicción proteccionismo, libre comercio, la contradicción patria grande, patria chica, y la contradicción tradicionalismo, modernismo. Es decir, ¿qué es lo que se plantea? Bueno, en Artigas observa que estas regiones, donde todo el Imperio Español se ha desarrollado una protoindustria, una industria que de alguna manera con el cuero del Río de la Plata llega, se entiende, hasta Colombia y Perú, que de Colombia y Perú vienen otras cosas para acá, que de acá va la yerba mate, que acá se producen las camiones de la época, que son las mulas, y que claro, si el sistema es el sistema librecambista, el que quiere la oligarquía porteña, todo ese interior del país va a la ruina, va, se entiende, a la miseria. Entonces, proteccionismo económico. Pero claro, ese proteccionismo económico no tiene sentido si es que vamos a la disolución con España y no hay un solo país, un gran país, una patria grande. Entonces dice proteccionismo económico y patria grande. ¿Y qué le contesta la oligarquía porteña? No, todo lo que hacemos nosotros es para instaurar el libre comercio. Todo lo que hacemos nosotros es para construir un estadito, un pequeño estado, de acuerdo a nuestra cadena de distribución. Somos una mafia, la mafia del contrabando, que quiere legalizarse con el libre comercio y hacer un Estado de acuerdo a su cadena de distribución, que a lo máximo llega a Tucumán, pero estaríamos conformes con que llegue hasta Córdoba. Y entonces le dice Artigas libre comercio y patria chica. Y Artigas dice no. Y Artigas dice, aparte de proteccionismo, patria grande, defensa de la cultura propia. ¿Y qué le contesta la oligarquía? No, la cultura propia, lo que ustedes llaman cultura propia, ustedes los bárbaros federales, ¿qué es? Es la barbarie. Es barbarie el catolicismo, barbarie el castellano, barbarie las tradiciones. Entonces ahí surge la tercera contradicción. La tercera contradicción es, ¿no es cierto?, tradicionalismo, defensa de la fe popular contra el modernismo y el iluminismo, desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia, es decir, sacar del corazón de las masas la idea del cristianismo. Entonces Artigas se planta en las tres grandes banderas que van a ser la bandera del federalismo, es decir, proteccionismo económico, patria grande, defensa de la tradición, lo que quiere decir defensa de la religión.
Cuando la oligarquía ve eso, y cuando lo ve, le quedan claro que Artigas es eso, cuando Artigas manda a la asamblea del año 13 a los diputados orientales, que son los únicos que han sido elegidos democráticamente, que son los únicos que responden a la tradición española griega de no ir como representante que hace lo que se da la gana a un congreso cuando llega, sino con un mandato. El pueblo los eligió para tal cosa. El pueblo los elige, se entiende, para la independencia, los elige para el proteccionismo económico, los elige, claro, la oligarquía se va asustando, porque independencia, ya la oligarquía no sabe porque tiene que esperar la orden de Inglaterra cuándo hacerla. Y la oligarquía piensa que si va a haber independencia puede ser una monarquía constitucional donde ellos sean condes, príncipes. Y estos tipos dicen, no, independencia, forma de gobierno republicano. Bueno, se puede negociar. Independencia y república se puede negociar. Y Artigas dice, no, pero federal, como federal. Es decir, que Buenos Aires no va a mandar a los gobernadores. No, los gobernadores los va a elegir cada provincia. Ya esto ya era grave para la oligarquía. Pero después viene un punto fundamental. Artigas dice proteccionismo económico. Y eso atenta contra la esencia misma de los contrabandistas que quieren ser ahora importadores legales. Y la última que Artigas dice es capital fuera de Buenos Aires. Y esto ya era intolerable. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hace siempre la oligarquía porteña. Es decir, tentarlo a Artigas y decirle, bueno, mira, ahora hacé tu país. Haz un país que se llame Uruguay. Que se llame como vos quieras, un paísito ahí. Y Artigas eso lo toma como una ofensa a un hombre de honor y de bien. Entonces, cuando la oligarquía piensa eso, que dice, no, lo que el hombre querrá es dinero. Entonces intentan con el dinero. Y Artigas más furioso se pone. Y ahí lo que hacen ellos es simple, la solución que ha tenido siempre la oligarquía argentina. Cambiar territorios por la cabeza de un enemigo. Y entonces ofrecerle a Portugal, al imperio luso brasileño, la banda oriental, con tal de que mate a Artigas, que eliminen a Artigas. Es decir, la banda oriental por la cabeza de Artigas. Una cosa atroz, es decir, una ley de conducción, que se cree una ley de conducción, no lo es, que cambia territorio para eliminar a un enemigo político, que es capaz de ofrecerle una provincia, un territorio, se entiende, al enemigo histórico de ese momento de la nación por, se entiende, la eliminación de un adversario político. Una cosa atroz, ¿no? Y Artigas a todo eso los derrota. Lo que Artigas no pudo derrotar fue la tradición de Pancho Ramírez, de Panchito, de Francisco, ¿no? Porque Artigas, en esa genialidad geopolítica, conocedor del territorio como ningún otro, le ordena que a esa invasión luso-brasileña la distraiga Andresito Artigas, su hijo adoptivo guaraní, que ataca a los portugueses por la retaguardia, mientras les va a intentar detenerlos en el norte de la banda oriental, pero sabe que eso no sirve para nada. Sabe que la fuerza portuguesa es inconmensurablemente mayor. ¿Por qué lo hace? Porque tiene que ganar tiempo para que su mejor lugarteniente, su mejor hombre, Pancho Ramírez, avance sobre Buenos Aires, entra a Buenos Aires y entonces Artigas se instala en Buenos Aires. ¿Y qué pasó? Y pasó lo que pasó después por segunda vez con Urquiza. El hombre que era su hombre llega, derrota a las fuerzas porteñas y en Pilar, donde hoy está el cuartel de la oligarquía, en Pilar recibe a Zarratea y le dice a Panchito, todo el dinero circulante de la ciudad de Buenos Aires está para vos, con tal de que no entres en Buenos Aires y marches en contra de Artigas. Y entonces un Artigas que se ve traicionado por su hombre y que marcha desesperadamente al Paraguay, ¿no es cierto? Da 100 y pico de batallas en Entre Ríos y en Corrientes. En cada lugar donde está la gente se junta para defender a Artigas, porque va a tratar de convencer a los paraguayos que si no se unen con él, ahora han acabado con él y después acabarán con ellos. Y los paraguayos no entienden eso. Creen que pueden jugar la solitaria, que pueden jugar la del llanero solitario. Y Artigas le dice, están completamente equivocados. No lo escuchan y Artigas termina en esa Siberia paraguaya, ¿no es cierto?, en la selva paraguayo, prisionero, pero un prisionero que nunca renuncia a su ser. Por eso cuando después de mucho tiempo lo dejan ir cerca de Asunción del Paraguay y se enteran que está vivo, pues se enteran por un militar brasileño que no puede creer que Artigas vive. Artigas le dice, cuando el brasileño lo entrevista, lo ve, dice, todavía temen a este viejo. Ahí cuando se enteran, mandan a su hijo, ¿no es cierto?, a que se entreviste con él. Ya el Uruguay es independiente y Artigas le dice, hijo, yo ya no tengo patria, yo no puedo volver, porque volver es sancionar, es legalizar, ¿se entiende?, lo que yo nunca quise legalizar,
que existiese un lugar llamado, se entiende, República Oriental Uruguay como independiente, porque él toda su vida luchó para la construcción de un gran Estado, ¿verdad? De un gran Estado que se llamaría Provincia Unida del Río de la Plata, que se hubiese llamado, no sabemos cómo, ¿verdad? Pero un gran Estado que él lo llamaba, que después se llamaría Patria Grande, pero un gran Estado, no se entiende pequeños estaditos. No es que la Argentina perdió Uruguay, Argentina no perdió nada, ni perdió Uruguay, ni perdió Paraguay, ni perdió Bolivia, el Alto Perú, sino que el todo se fragmentó en distintas partes. Todos perdimos, porque es un todo que se fragmentó, ¿no? que fue mutilado, cortado, dividido. Contra eso luchó Artigas. Por eso Artigas termina su testamento diciendo: yo, argentino, oriental, reivindicando siempre la idea de la unidad, la idea de la patria grande, ¿te acuerdas? Y vivió así hasta el final de sus días, con su única vocación final, que era catequizar, enseñar el catecismo a los indios guaraníes. O sea, su raigambre católica ha sido muy fuerte y su raigambre, digamos, patriótica en el buen sentido ha sido extraordinariamente demostrando en su comportamiento hasta sus últimos días. Por eso es la gran figura a reivindicar, porque en los tiempos modernos, donde ya vimos que la experiencia histórica de construir paisitos como Argentina, ¿no es cierto? Sí que es un poquito más grande que los otros, sí, es un poquito más grande que Uruguay, un poquito más grande que Bolivia, pero construir paisitos, ¿está? Y no construir un gran país como hicieron los anglosajones, que de 12 colonias miserables al lado del Atlántico construyen un Estado-continente. Construir paisitos nos condena a la subordinación permanente. Entonces, hoy que ya está esto comprobado por los hechos, ¿no es cierto?, que siendo paisitos nos comen primero Inglaterra, después Estados Unidos, y ahora la oligarquía financiera mundial de a uno como aceitunas, está claro que la gran figura a reivindicar, esa figura moral y política a reivindicar es Artigas, que no renunció en las peores de las circunstancias, viviendo miserablemente, cosechando lo poco que podía para poder comer, que llega en harapos al Paraguay, nunca renunció a sus principios, porque sabía que no había independencia posible sin unidad. La independencia sin unidad no era independencia, sino que era subordinación. Cuando se ve esa postura, llamémoslo, y Artigas se juega de tal calibre, ¿no? Manteniendo su convicción, sus ideas y tratando de crear esta gran patria, ¿no? Sí. La oligarquía porteña que lo rechaza, como bien mencionaste, es una oligarquía que subordinada netamente al comercio británico, a los franceses, porque bueno, vemos después Montevideo sitiada, ocupada por los franceses. La oligarquía porteña no es otra cosa que la extensión del poder británico. Es a través de la oligarquía que actúa Inglaterra. Obviamente la oligarquía tiene su beneficio, ¿no es cierto? Porque ellos son delincuentes. Vamos a decirlo una vez y para siempre. La oligarquía argentina no tiene que ver, está con los hombres del campo. Con mucha posterioridad, algunos hombres de la oligarquía se convertirán en hombres de campo. Pero esa oligarquía es la oligarquía que nace del contrabando. Hay hombres del campo, como va a ser la familia de don Juan Manuel de Rosas, pero no tienen que ver con esos hombres de la oligarquía que son los contrabandistas, que el día en que Inglaterra toma la ciudad de Buenos Aires con Bedford, esas 40 familias le van a jurar lealtad a su majestad británica. Cuando nos referimos a la oligarquía, después el marxismo hizo una confusión gigantesca, no nos referimos, por ejemplo, a la familia de Rosas, que estaba ligada al campo y a la producción. No, nos referimos a esas 40 familias de contrabandistas que juran lealtad a su majestad británica, que recién muy después comprarán campos, harán dueños de los campos por la fuerza, pero que no tienen nada que ver con la producción, que son lo que hoy llamaríamos, digamos, narcotraficantes, digamos, seamos claros, ¿sí? Hombres que han hecho fortuna en la ilegalidad absoluta, y la legalidad siempre da fortuna. ¿Y con relación a la oligarquía montevideana, uruguaya o oriental? Y está en la misma relación, en la misma línea que la oligarquía porteña, nada más que más pequeñita. ¿Verdad? Hacer lo mismo que la oligarquía porteña se entiende ser contrabandistas y después importadores legales de los productos británicos y exportadores al mercado británico de los productos naturales sin ni siquiera trabajar, se entiende, en lo más mínimo. Es decir, convertidos, se entiende, en una granja perfecta. Claro, la granja perfecta podía funcionar en un momento determinado de la historia, cuando eran muy caros
los commodities que se exportaban en términos actuales, no se hablaba así en la época, ¿no es cierto? Y había poca población. Cuando la población fue creciendo, ya la granja no podía funcionar. Por eso no funcionó Uruguay y tiene más uruguayos fuera de Uruguay que dentro de Uruguay, y por eso no funciona más la Argentina. Porque no existe una Argentina que pueda funcionar simplemente siendo agrícola ganadera, porque la población excede a la capacidad exportadora. Si la Argentina tuviese 4 millones de habitantes, obviamente con la plata que se exporta de 20.000 millones sobraría para los 4 millones, pero no para 40 millones. Y la solución de la oligarquía, ¿cuál es? La de siempre. Si antes quería entregar territorio, ahora también, ahora estaría también dispuesta a entregar territorio, entregar personas, ¿verdad? Porque para ellos no son seres humanos. Es decir, tanto en el Buenos Aires como, o por lo menos en la provincia unida del Río de la Plata, como en la banda oriental, hay lineamientos entre federales y unitarios que lo venías describiendo tal cual correctamente. Ahora, ¿cómo juega Artigas en un Uruguay independizado, un Uruguay con otra tendencia, un Uruguay que, bueno, tuvo un Oribe, tuvo determinados personajes extraordinarios dentro del mundo federal que compartían netamente la idea artiguista? ¿Cómo se encaja ese Artigas en un mundo tan distinto, posterior, masónico, liberal, etcétera? Justamente no se encaja, a tal punto no se encaja que si vas a Montevideo y a donde está la estatua de Artigas, discutieron tanto y no pudieron ponerle nada a la estatua más que Artigas. Porque iban a ponerle padre de la patria. Si Artigas había rechazado, para Artigas la patria era el todo. La patria era el todo, él era el conductor del todo. No solo decir, era el conductor de los pueblos libres, el conductor de la provincia de Santa Fe, el conductor de la provincia de Corrientes, de Entre Ríos, de Misiones. La influencia de Artigas llegaba, se entiende, a Córdoba. Es decir, Artigas conducía a Córdoba. Es decir, entonces, ¿qué iban a poner? Nada. Hubo que poner Artigas porque el solo hablar de la verdad de Artigas, de la verdadera historia de Artigas, hace de un lado y otro del Río de la Plata que se provoque tal revolución en la cabeza que entonces se llega a la conclusión clara que la República Oriental de Uruguay fue formada por Lord Ponsonby, por una maniobra británica. Nada más que esa maniobra fue tendiente a dividir un todo, repito, porque por ahí se malinterpreta, así como si Argentina hubiese perdido algo. Argentina no perdió nada. Es un todo, éramos un todo, y de ese todo se entiende Inglaterra con un machete y lo parceló, lo cortó. Y entonces salió del todo un pedazo que se llamó Argentina, otro pedazo que se llamó Uruguay, otro pedazo que se llamó el Alto Perú, después Bolivia, otro pedazo que se llamó el Paraguay, porque en realidad el todo era un todo hispanoamericano. Un todo hispanoamericano, que Inglaterra se encargó de fraccionarlo en la mayor cantidad de pedazos posible. La máxima expresión de esa política británica fue en América Central, donde ya la fragmentación llegó al absurdo. Y hubiese llegado a más en la Argentina si no hubiese sido por el segundo hombre que se va a insubordinar, que es don Juan Manuel de Rosas, que es la verdadera continuación de Artigas de este costado, que impide que las 14 provincias que ya estaban por constituirse en estados independientes, pues si una provincia tiene ejército, si una provincia tiene bandera, si una provincia tiene moneda propia, digo yo, no es un estado. Claro. Se iban a constituir a larga en estados independientes. Eso lo detiene don Juan Manuel de Rosas. Por eso el odio, se entiende, liberal, el odio unitario, el odio de Mitre, ¿contra quién va? Contra Artigas. Porque Artigas es el padre de la patria, es el primero que dice, la patria es una, dice Artigas, e indivisible. Y la patria es una y con justicia para todos. Por eso Artigas hace una reforma agraria, que no tiene nada que ver con el marxismo, es una cosa productiva. Entonces, el primer odio es contra Artigas, y el segundo odio ¿contra quién? Contra Rosas. Lo que pasa es que nosotros, de ningún lado del Río de la Plata, ni de este ni del otro, tardamos mucho tiempo en entender, porque estábamos tan colonizados que costó un trabajo gigantesco entender la figura de Rosas y reivindicarla, y costó un trabajo gigantesco entender la figura de Artigas y reivindicarla, al punto tal, ¿no es cierto?, que de este lado del Río de la Plata, los argentinos, nunca sabemos que el padre de la patria tiene un nombre y apellido, ese nombre es José Gervasio Artigas. Con relación a este siglo XXI que estamos entrando, obviamente hay una política en Uruguay muy
compleja, ¿no? Siempre, o por lo menos se ha dado en estos últimos años, el Frente Amplio, pequeños coletazos, ¿no es cierto?, con Calle y otros. ¿Cómo ves la política, digamos, de volver a incorporarse una línea artiguista, como es el caso de Cabildo Abierto, que está empezando, ¿no es cierto?, a generar una especie de cuña dentro de este mundo, ¿no es cierto?, complejo, liberal, medio del Frente Amplio de izquierda, etcétera, y masónico también? ¿Cómo podría encajar una idea nacional artiguista dentro de la política uruguaya? Es la única que podría encajar, porque el otro en realidad no es política uruguaya, es política anti-uruguaya. Entonces, es una política antinacional, es la expresión histórica de poderes extranjeros. Entonces, la sola reivindicación de Artigas conduce al camino de una política nacional integradora. El único camino es ese. Lo otro en realidad se llama política uruguaya, se dicen políticos uruguayos, en realidad no son uruguayos, son la expresión, aunque ellos no lo sepan, aunque no sea su intención, son la expresión política de intereses que no son los intereses del Uruguay. Entonces la única solución es volver a la idea fundacional, volver al artiguismo, ¿no? De la misma manera que los orientales deberían volver al artiguismo como una expresión auténtica de una línea propia, ¿qué deberían hacer de este lado del Plata? Igual, nosotros tenemos que volver al artiguismo. ¿Y ese artiguismo se No te puede olvides interpretar como peronismo? Hay una línea histórica indiscutible, que es la línea histórica que comienza con Artigas, que es el padre de la patria, ¿cierto?, que continúa con Rosas, ¿cierto?, ¿no?, y que va a tener su expresión más importante en el siglo XX en Juan Domingo Perón, que es el último gran caudillo, ¿no es cierto?, de la América española. Por eso es Perón el que, contra viento y marea, contra la opinión de liberales y de marxistas, ¿no es cierto?, toma una intuición de Hipólito Yrigoyen, que era un federal pero intuitivo nada más, y reivindica el 12 de octubre como Día de la Hispanidad. Contra viento y marea del pensamiento hoy llamaríamos progresista, ¿no es cierto?, en ese momento marxista y liberal. Es la continuación de eso. ¿Está? Es la continuación del pensamiento de Duarte. Nada tenemos que recriminarle a España. Contra la línea, ¿no es cierto?, claramente antinacional, que después va a tener una expresión de izquierda para hacer el juego supuestamente democrático, de que hay democracia, pero en esa democracia nunca está lo nacional. No, siempre está vedado el parte nacional. Y la fe católica, en un mundo donde en Uruguay se ha dado ya, digamos, un asentamiento muy profundo masónico, esta influencia, ¿no es cierto?, variada, que ha puesto a la Iglesia Católica como una institución de menor calibre, cuando el origen artiguista, etcétera, era de una gran fe cristiana, ¿no?, una gran fe mariana. Artigas termina sus días siendo un hombre de catequesis, dando catequesis en Dienda de los Indios guaraníes. Entre otras cosas, ¿no es cierto?, aunque Dios no existiese, Artigas sabe que no hay pueblo sin fe fundante. El poder de todos los pueblos en la historia de la humanidad se ha basado en una fe fundante. Desde los egipcios, pasando por los babilonios, pasando por los persas, los romanos o los griegos, sin fe fundante no hay poder popular, porque hay relativismo. Y el relativismo conduce inevitablemente, muchachos, a alabar, sálvese quien pueda. Si todo es relativo, ¿para qué vamos a dar la vida por algo? ¿Para qué vamos a sacrificarnos por algo? Entonces Artigas sabe que no hay poder popular, no hay poder nacional sin una fe fundante. Es profundamente creyente, pero aunque no lo fuese, lo haría igual. Y entonces cualquiera que tuviese dos dedos frente sabe que, ¿no es cierto?, que Inglaterra, que exportó acá el iluminismo, que exportó el iluminismo masónico a Uruguay para desterrar la fe fundante, en Inglaterra no podías ocupar ningún cargo público si no eras, se entiende, de la iglesia anglicana. No podías ser el portero de la biblioteca si no eras anglicano, estaba prohibido, porque había una iglesia nacional conducida por la reina, porque sabían que si Dios existe o no, no les importaba un corno a los ingleses, pues sabían que sin fe fundante no había posibilidad alguna de construir poder y mantenernos en Inglaterra. Lo que pasa es que nosotros hacemos lo que ellos dicen que hay que hacer, pero no miramos lo que ellos hacen, que es todo lo contrario de lo que ellos dicen. Ellos portan libre comercio y son proteccionistas. Ellos portan el iluminismo y son profundamente religiosos. ¿Te das cuenta?
Nosotros siempre hacemos lo que ellos dicen que hay que hacer sin fijarnos en lo que ellos hacen. ¿Por qué no nos fijamos algún día en lo que ellos hacen? Que es distinto a lo que dicen que hay que hacer. Y nos hubiese ido mucho mejor y nos va a ir mucho mejor. Hablando de la fe fundante, hoy tenemos, bueno, bien dijiste, los ingleses tienen su religión, cada posición política o administrativa tiene que conjugar también con esa religión. Nuestros países están siendo influenciados por muchas otras religiones, ¿no? Europa lo estamos viendo, que avanza de alguna manera el Islam y otros factores y un poco la desintegración de la fe católica. Y otras sectas que tengan que ver con los protestantes, evangélicos, etc. ¿Puede esa fe fundante transferir la fe fundante a través de estas otras creencias? Bueno, no, hay otra nación después. Si hay otra fe fundante, hay otra nación. ¿Está? Nosotros estamos ahora en estado justamente de disolución. Disolución en toda la América Latina, ¿no es cierto? Mal llamada América Latina, habría que llamarla, ¿no es cierto?, Iberoamérica. Si se habla apropiadamente, la llamamos Iberoamérica. Iberoamérica está en disolución, no porque haya una crisis económica, que la hay, no porque haya una crisis política, que la hay, no porque haya una crisis ética, que la hay, sino porque hay una crisis que la precede, que es una crisis antropológica, producto de haber abandonado la fe fundante. El producto de haber abandonado la fe fundante es el relativismo absoluto. Y cuando no hay relativismo no hay hombres de valores, y por tanto no hay élite de conducción ni políticos que luchen por el bien común, sino solo para hacerse millonarios ellos o para el ejercicio del poder porque les gusta ejercer poder. Entonces nuestra crisis es muy profunda, pero se origina en eso, en la pérdida de fe fundante. Claro, como los pueblos y como la historia rechazan los vacíos, si vos tirás por la borda tu fe fundante, en algún momento determinado de la historia, como el vacío es rechazado, otro ocupará el espacio que vos abandonaste, pero surgirá otra cosa, otro pueblo, otra nación, una cosa distinta, y esto desaparecerá, como desaparecieron muchos pueblos en la historia, ¿no? Que no tenemos ni rastro de cómo eran. Bueno, será culpa nuestra porque no habremos sido capaces, ¿no es cierto?, de defender la herencia propia. Seremos tan inútiles como esos, ¿entiende?, empresarios argentinos, que el abuelo le hizo una empresa, el padre la administró y el nieto, se entiende, la vende o la pierde. Bueno, seremos así, inútiles de esa naturaleza. Y si somos así, mereceremos desaparecer. Esperemos que no sea así. Tendríamos que ver ahí, para ir terminando, como que las fronteras de nuestros países pueden variar de la misma manera que variaron en Europa, con mucha, no sé, enfrentamiento, sangre. Las fronteras nuestras son completamente artificiales, fueron creadas artificialmente. No hay, se entiende, diferencias psicológicas profundas, culturales profundas, entre un hombre que vive en La Pampa y un hombre que vive, se entiende, en México. Puede agarrar una bicicleta y una nación es la lengua, una nación son los valores, y vos vas con la bicicleta, te llegás, se entiende, a Lima, a Quito, a Ecuador, si sos capaz de subir la montaña, y te da el cuero. Pero ¿qué quiero decir? Quiero decir de que podrá ser la comida más picante en un lugar que el otro, algún lugar parecerán más indios que otros, otros más morenos que otros, pero en el fondo hay una comunidad lingüística, hay una comunidad de sentimientos, hay una comunidad de valores que a los 2 minutos que estás vos ya entendés qué es lo que pasa y no te sentís extranjero. Es decir, vos podrías recorrer todo esto y cualquiera que lo recorriese, si mañana viene, se entiende, un ruso y recorre desde México para acá a caballo, en bicicleta o en auto, diría, ustedes, ¿por qué no son un solo estado como somos nosotros de Moscú y Vladivostok? Son medio tarados ustedes. Bueno, esa taradez es producto de la colonización cultural, que nos ha hecho creernos uno distinto de otros, pero esa taradez, producto de la colonización cultural, es producto de la falsificación de la historia, es decir, producto de que expulsamos de la historia a los grandes caudillos nacionales, los padres de la patria, como fueron Artigas. Si estudiásemos Artigas, entonces inmediatamente recobraríamos la memoria histórica. Por eso es tan importante insistir, se entiende, con la figura de Artigas y con el estudio de la figura de Artigas, porque eso nos permite recobrar la memoria histórica. Recobrar la memoria histórica es recobrar el sentido de la unidad y empezar a trabajar en la política grande y no en la política chica, en la política del águila y no en la política de la gallina. O sea que Artigas perfectamente podría ser, es tanto argentino como es oriental, como podría ser mexicano, colombiano, Artigas boliviano. es el gran caudillo de la patria grande. Y bueno, debemos recuperarlo.
especialmente esa parte de la historia que es tan importante para todos nosotros y para este siglo XXI que nos viene, ¿no es cierto?, carcomiendo nuestra esencia hispano-criolla, ¿no? De alguna manera nos va rompiendo nuestros valores y nuestra esencia. Así es. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a vos por acompañarnos. Gracias. Un saludo a todo Uruguay Piensa. Esto fue un programa especial de TV1 para Uruguay Piensa desde Buenos Aires, Argentina. Nuestro saludo a Víctor Acosta, Gonzalo Tacende y Adrián Pupo. Mi nombre es Juan Manuel Suárez Pinto. Nos vemos en la próxima. Gracias.